Filipenses, capítulo número 4. Filipenses, capítulo 4, verso 19, dice así la palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una palabra, una promesa de parte de Dios, en la cual el Señor se está comprometiendo a suplir la necesidad de cada uno de nosotros, de sus hijos. Dios quiere suplir la necesidad en su vida, y por eso encontramos esta palabra en la Escritura, en la cual Dios se compromete personalmente a suplir todas nuestras necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Queda estipulado en la palabra de Dios que el Señor va a suplir las falencias, todo aquello que nos hace falta a nosotros para que podamos tener una satisfacción en nuestra vida diaria. La promesa de Dios es traer la abundancia de sus riquezas. Por eso es que la Escritura dice conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a una escasez, sino a la abundancia que está en la misma gloria, en la presencia del Señor. Hay una abundante bendición que Dios tiene preparado para sus hijos. La fuente inagotable del Señor está disponible para nosotros, porque el Señor tiene un depósito que no escasea, y en esa abundancia el Señor va a estar supliendo nuestras necesidades. Hay que atender claramente que es una palabra de Dios, es un principio de Dios, es algo que Dios estableció y por lo tanto no puede ser quebrantado. No es una promesa humana, no es una promesa de alguien hacia nosotros que está en nuestra misma condición, sino es una promesa del que es dueño de todo lo que existe. Dios que habita en abundancia, Dios que tiene todas las cosas, es aquel que ha prometido suplir nuestras necesidades. Aquí la Escritura nos habla que Él va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Y dice la Escritura lo que os falta. Es decir, que Él no va a suplir de acuerdo a nuestros deseos ambiciosos, egoístas, humanos, sino conforme a la necesidad que Dios ve en nosotros. Por eso es que hay mucha gente que le pide a Dios y no tiene lo que le pide, porque no está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y lo que Dios está expresando en este texto es que Él va a suplir, pero de acuerdo a su programa, de acuerdo a lo que Él cree necesario suplir para los hombres. Él sabe realmente cuáles son nuestras necesidades y esas son las que Él quiere suplir. Hay gente que sufre porque le falta algo, pero Dios conoce realmente nuestras necesidades. Dios sabe realmente qué es lo que tiene que suplir a nuestras vidas. Y cuando una persona empieza a conocer la voluntad de Dios, no va a sufrir porque le falta algo, porque sabe que Dios va a suplir estrictamente y exactamente el cumplimiento de esa necesidad. Dios va a traer a su vida todo aquello que le va a dar paz, tranquilidad. Dios es un Dios de abundancia y Él quiere que todos sus hijos estén bien, y usted no es la excepción. Dios quiere para ti abundancia, prosperidad, bendición, pero lo quiere en la justa medida, en la medida de la necesidad verdadera, no en la medida de la ambición humana, del deseo humano, de la avaricia humana, sino de acuerdo a la necesidad que Dios puede ver en cada uno de sus hijos. Dios mira cuál es tu necesidad y esa necesidad va a ser suplida en el momento justo, en el momento preciso, en la cantidad adecuada. Porque muchas veces queremos que Dios
nos supla abundancias en las cuales Él sabe que nos pueden hacer daño. Dios no puede darnos más allá de lo que nosotros podemos manejar, lo que nosotros podemos tener, lo que nosotros podemos administrar. Dios mira, cuando somos buenos administradores, entonces Él va a dar, va a suplir, va a entregar en nuestro haber todo aquello que es indispensable y suficiente para que podamos llevar una vida de satisfacción. Por eso en este día esta es la palabra precisa para usted. Dios quiere suplir su necesidad. Mucha gente se desespera, mucha gente se siente mal, se sienten frustradas o abatidas porque no tienen la bendición o no se le ha suplido la necesidad que ellos esperan. Pero Dios es el que sabe cuál es la necesidad que debe suplir y en qué momento debe suplir esta necesidad. A veces pasamos por momentos en donde Dios está probando nuestro carácter, nuestra fe, está probando nuestra confianza en Él. Y hay gente que piensa que Dios le ha abandonado porque en el momento que la persona cree no ha tenido la bendición que Dios debería suplir para su vida. Pero es Dios quien sabe el momento preciso de la bendición para tu vida. Por eso está escrito: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, pero conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a las riquezas humanas o las ambiciones humanas, sino conforme a sus riquezas en gloria. O sea que estas riquezas exclusivamente son para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado y sea glorificado cuando usted reciba las bendiciones que Dios ha estipulado en medida, en cantidad, en tiempo, en circunstancias específicas, en el plan de Dios, en esa medida del Señor, en ese tiempo de Dios, en esas circunstancias en las cuales Dios sabe que vamos a apreciar o ser buenos administradores de las bendiciones que Dios va a derramar sobre nosotros. El depósito de Dios no escasea, el depósito de Dios está en abundancia y este depósito es para sus hijos, pero en el tiempo de Dios, en la medida de Dios. Cuando Dios mire y observe que tú estás capacitado para ser un buen administrador de las bendiciones que provienen del cielo. Es importante reconocer también en esta palabra que quien suple es Dios. Y lo que Dios suple proviene del cielo. Es algo bueno, es algo justo, es algo a la medida, es algo oportuno, es algo que no se corrompe, que no daña, que no destruye. Porque muchas veces las personas reciben cosas, pero muchas cosas que usted puede recibir le puede dañar. Como cuando usted tiene un hijo y le da cosas que su hijo no sabe administrar, termina dañándolas y dañándose a sí mismo. Dios piensa igual con nosotros. Dios mira de qué cosas tenemos necesidad y de acuerdo a su plan con nosotros, así Dios suple nuestras necesidades. Así que en el día de hoy le dejo para que estén meditando este verso bíblico, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.